Propuesta de dosificación más precisa para electroterapia de baja y media frecuencia. Y nos vamos a centrar en la galvanización. También es extensible a otras técnicas de baja y media frecuencia. En este libro de dosificación de electroterapia introduzco este tema. Bueno, es un viejo tema que yo lo trato desde hace tiempo y lo sugiero desde hace tiempo, y es que deberíamos de modificar la forma de dosificar la electroterapia en general y concretamente la galvanización, la galvanoterapia. La galvánica es una corriente que normalmente se eleva la intensidad desde el principio, lentamente, y se mantiene continuamente durante el tiempo que dura la sesión. Y también se debe interrumpir lentamente, ¿no? Esta es una corriente que produce en el organismo efectos iontoforéticos, es decir, mueve iones, porque digamos que los electrones vienen por aquí, por el cable, y llegan a la goma, a esta silicona conductora que por ahí dentro tiene, y entonces hasta aquí, digamos que la transmisión energética es a base de electrones. Pero en el momento que entra en contacto con una disolución, porque esto sería una gamuza empapada en una disolución de agua potable o de suero fisiológico, a partir de ese momento los electrones y la energía son conducidos mediante los iones. Y aquí se produciría un efecto de electrolisis, de transformación, de cambio de iones en electrones y de electrones a iones, y eso es un efecto de electrolisis. Y ese efecto de electrolisis hay que evitar que se produzca justo encima de la piel. Debemos de utilizar entre el electrodo y la piel una gamuza empapada en una disolución que tenga solutos suficientes como para que permita el paso entre la disolución de la gamuza empapada y el interior del organismo. Entonces, esto es muy importante. No se puede aplicar cualquier electrodo cuando se aplica galvánica directamente sobre la piel. La dosis galvánica que actualmente se considera de forma empírica, pues bueno, se propone aplicar 0,1 miliamperio centímetro cuadrado del electrodo activo o pequeño. Es la forma habitual. En la literatura podemos encontrar entre 0,1 y 0,2 miliamperios centímetro cuadrado, pero bueno, yo sugiero 0,1 por prudencia y también el tema está en cuánto tiempo. Es bueno empezar por poco tiempo, unos minutos, 5 minutos, ver si todo va correcto y el paciente lo tolera bien, se pueden aumentar a 10 minutos o a 20 minutos, pero más allá de 20 minutos habitualmente no se aplica. Pero la cuestión es la siguiente. ¿Trabajamos a ver qué pasa, qué sale, qué ocurre? ¿O nos basamos en la ciencia? Aquí está la clave. Nos gusta presumir de ciencia, pero realmente con los datos que hasta ahora estamos aportando no hay ciencia. Ahí no hay ciencia, es probar a ver qué ocurre. Y eso no está bien. Entonces la propuesta de mejorar la dosificación se hace aquí para evitar eso. Estamos hablando de intensidad y la intensidad es el amperaje que circula por un punto en la unidad de tiempo y la unidad de tiempo es el segundo. Es un parámetro eléctrico, que es el amperaje o la intensidad. El amperaje es la unidad de la intensidad. Para que exista amperaje tiene que ser impulsado por una diferencia de potencial o voltaje, o tiene que haber un voltaje. Si hay amperaje tiene que estar existiendo un voltaje y si no hay voltaje no hay amperaje. Entonces son dos parámetros que van coordinados, que están ahí. Pero la cuestión está en que ¿dónde tenemos la información de voltaje? En la máquina, en el estimulador, en el galvanizador. Pues normalmente en ninguna parte. Salvo hay algunas máquinas que se están utilizando para la EPI que sí están empezando a leer algunos parámetros. Pero bajo mi punto de vista no son suficientes. Tendrían que ser más todavía. Si no se conoce el voltaje, algo falta. Algo falta. No, solamente tener el parámetro de la intensidad no es suficiente. El voltaje y la intensidad van a depender de la carga que ofrezca el paciente en resistencia o en impedancia.
es decir, la oposición al paso energético. En el caso de que hablemos de la galvánica, solamente resistencia, pero en otras corrientes pulsadas o alternas vamos a tener el concepto de impedancia. Pero con la galvánica, como tal, solamente vamos a tener la resistencia pura. La ley de Ohm es la que describe la ecuación que relaciona matemáticamente los tres parámetros de voltaje, de intensidad y de resistencia. Entonces la ley de Ohm pues nos va a indicar que si queremos saber cuál es el voltaje, pues basta multiplicar intensidad por resistencia. Si queremos saber cuál es la resistencia, basta dividir voltaje entre la intensidad. Y si queremos saber cuál es la intensidad, basta dividir voltaje entre resistencia. Y esta ingeniosa figura indica muy bien los tres componentes que hay en un circuito eléctrico, que es los ohmios que tratan de dificultar el paso, en los amperios que tratan de pasar por un punto difícil de pasar, pero el voltaje es el que tiene que empujar, es el que tiene que dar energía para que pase el amperaje, ¿no? Entonces tenemos aquí la ley de Ohm en principio, con esos tres parámetros, donde aquí en este círculo vemos que tenemos las fórmulas para calcular el voltaje, las fórmulas para calcular la resistencia y las fórmulas para calcular la intensidad. Digamos, pero bueno, hay que agregar aquí algo más, en el sentido de que sí, vemos dos valores, vemos voltaje y vemos intensidad. Pero ¿eso cómo se refleja? Pues se refleja en un nuevo parámetro que es el producto del voltaje por la intensidad, que es la potencia, que aquí yo pondría una W en lugar de una P, ¿no? Entonces, el concepto de potencia en electricidad es el producto del voltaje por la intensidad. Suele ocurrir, bueno, ocurre, no suele ocurrir, ocurre que cuando aplicamos una corriente al organismo, la resistencia que ofrece al paso energético no es un valor fijo, es un valor cambiante, es un valor que tiende a la baja, normalmente tiende a disminuir. Y claro, cuando aplicamos en un circuito tenemos la resistencia, tenemos el voltaje y tenemos la intensidad. Y normalmente uno lo regulamos. En el caso de regular la corriente, que es sinónimo de intensidad, en el caso de regular la intensidad o corriente constante, pues el parámetro de intensidad, en este caso, lo mantenemos fijo. Si baja la resistencia, por la ley de Ohm, automáticamente baja el voltaje, porque el voltaje y la resistencia son directamente proporcionales. ¿Qué significa? Que al reducirse el voltaje cuando baja la resistencia, el producto de V por I tiende a disminuir. Luego, si el paciente se desprotege, la potencia aplicada, la energía real aplicada, tiende a disminuir. Le aplicamos menos. Entonces, la galvánica debe aplicarse en corriente constante, porque si se aplicara en voltaje constante, la resistencia se comporta igual, disminuye. El voltaje lo ponemos como un parámetro estático, fijo, V constante, voltaje constante. ¿Qué ocurre? Que la intensidad es inversamente proporcional a la resistencia. Y cuando el paciente se desprotege, la intensidad aumenta y el producto de V por I aumenta, tiende a ir aumentando cada vez más. Paciente que se desprotege y la corriente le agrede más todavía. Entonces, la corriente galvánica no debe aplicarse en el sistema de VC, de voltaje constante. Y esto es importante entenderlo y tenerlo claro. El concepto de potencia en electricidad normalmente se expresa con una W, que es potencia, vatios, estamos hablando de los vatios, y es el producto de V por I. El producto de V por I es igual a la potencia entre voltaje es igual a la intensidad y potencia entre intensidad es igual a voltaje. También potencia puede ser, tenemos varias formas de calcularlo, puede ser intensidad al cuadrado por la resistencia, pero claro, si tenemos solamente la intensidad, la elevamos al cuadrado, nos hace falta saber la resistencia. Si no sabemos la resistencia, por mucho que elevemos la intensidad al cuadrado, no podemos calcular la potencia. Y esto ocurre
no hay que olvidarlo, siempre ocurre en un segundo. Entonces, la potencia en vatios es además la unidad de trabajo. Porque claro, una máquina cuando se aplica a un paciente va a realizar un trabajo y esto es lo que nos importa, llegar a medir el trabajo que se realiza no en un segundo, sino durante toda la sesión. Y es muy importante tener en cuenta qué está ocurriendo durante toda la sesión, no lo que ocurre en un segundo. Porque claro, nosotros si hablamos de la intensidad, que es lo que ocurre en un segundo, no aportamos información suficiente de lo que ha ocurrido durante toda la sesión. Una cosa es hablar de dosificar en un segundo y otra cosa es hablar de dosificar en lo que ocurre durante toda la sesión. En el caso de un segundo, pues ya lo veremos diciendo que potencia es igual a V por I. ¿Vale? Y potencia es la unidad de trabajo, un vatio. Ahora, aquí tenemos la fórmula, que es la ley de Joule, que dice que potencia por el tiempo aplicado, en segundos, potencia por tiempo es igual a los julios totales. Los julios totales. Entonces, la unidad de trabajo por el tiempo es igual a los julios totales que se han aplicado después de que termina la sesión. Yo ya desde hace años tengo este sistema, este aparatito que me monté para medir el voltaje y medir la intensidad con la galvánica. Y luego a partir de aquí pues se toman notas y yo hacía mis cálculos matemáticos para encontrar los parámetros que yo quería, de la potencia que realmente se aplicaba, de los julios que realmente se aplicaban, pero claro, todo lo tenía que hacer manualmente. Entonces yo lo que propongo es que tenemos que dar el salto a evolucionar más allá, ¿no? Si evolucionamos a que algo nos esté dando continuamente los valores y haciendo los cálculos automáticamente y no manualmente. Otra opción es capturar con un osciloscopio a través de la caja de prácticas la onda de voltaje, la onda de intensidad y poder hacer cálculos y el ordenador normalmente nos va haciendo los cálculos automáticamente o guardando esa información para luego poder calcularlo. Entonces yo lo que propongo es que los fisioterapeutas exijamos, pidamos a los fabricantes que hay que dar un paso más, que hay que ir más allá, que no podemos seguir trabajando así con un solo parámetro, es decir, la intensidad, pero bueno, la intensidad, ¿durante cuánto tiempo? ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Cómo se comporta el paciente? Concretamente para un aparato dedicado a la galvánica, que bueno, si es para otras corrientes habría que agregar aquí alguna modificación más, pero poco más. Pensando en el tema de la galvánica, tendríamos que disponer de un aparato que nos permita dar al start, al stop, parar o arrancar, que nos permita elegir entre corriente constante y voltaje constante, que normalmente trabajará por defecto en corriente constante. Son muy pocos los estimuladores que permiten trabajar con la galvánica en voltaje constante, pero alguno hay, ¿no? Y si se utiliza el voltaje constante sería para pruebas cortas, pero para tratamientos tiene que ser en corriente constante. Y la cuestión está en que tendríamos que regular en la máquina mínimo dos cosas. Regular si queremos, seguimos regulando la intensidad, pero también tenemos que indicarle a la máquina el tamaño del electrodo pequeño. ¿Cuál es el tamaño del electrodo pequeño? Luego a la máquina hay que indicarle el tamaño del electrodo y luego podemos regular o bien el voltaje o bien la intensidad, cualquiera de los dos. Como habitualmente estamos acostumbrados a regular la intensidad, pues seguimos con la intensidad. Regulamos la intensidad y subimos y bajamos la intensidad. Una vez que empiece a pasar intensidad, tiene que aparecer aquí un voltaje. Ya tenemos los dos parámetros, que tenemos el voltaje y tenemos la intensidad. Decíamos que V por I es igual a la potencia. Si multiplicamos los voltios por los miliamperios, nos da directamente milivatios. Ya tenemos los milivatios que pasan por todo el circuito. Pero si dividimos los voltios entre la intensidad, entre los miliamperios, que habría que pasarlo a amperios, nos va a dar los ohmios. Y tenemos los ohmios. Y sabemos cómo se está comportando el paciente.
Sabemos si el paciente ofrece mucha resistencia, poca resistencia, si ocurren cosas extrañas, si hay un fallo en los electrodos, qué tejidos ofrecen más resistencia, cuáles ofrecen menos, si hay un paciente que ofrece más resistencia de lo habitual. Esto es muy importante, esta información es muy importante. Y luego, si aquí tenemos la información de los milivatios dividiendo los vatios totales que pasan por el circuito entre la superficie del electrodo pequeño, pues aquí tenemos los milivatios por centímetro cuadrado. La densidad de energía, la densidad de potencia por centímetro cuadrado. Y este parámetro es el importante, este es el importante. Este sería un sistema de dosificación, pero fijaros que esto es lo que ocurre en un segundo, es decir, en la columna de un segundo hasta llegar a la unidad de trabajo. Pero luego aquí tenemos ya lo que va ocurriendo a lo largo de la sesión, porque el tiempo va pasando, va aumentando y al ir aumentando se van acumulando los julios, porque los milivatios que se van produciendo se van acumulando aquí y los milivatios centímetro cuadrado, esta densidad de acuerdo a la superficie del electrodo pequeño, se van acumulando aquí poco a poco. Entonces, al final, la dosis correcta tiene que estar basada en este parámetro, en los milijulios centímetro cuadrado, cuando ha terminado la sesión, o también lo que aplicamos segundo a segundo, los milivatios centímetro cuadrado que se aplican segundo a segundo. Y estos dos parámetros son los parámetros fundamentales. Los miliamperios nos dejan una información muy escasa, ¿no? Muy escasa. Aquí pongo el ejemplo de qué ocurriría cuando ha transcurrido 1 minuto con 30 segundos. Suponiendo que si tomamos como referencia 0,1 miliamperio por centímetro cuadrado, dado que el electrodo pequeño era de 60 centímetros cuadrados, 0,1 por 60 serían 6 miliamperios. Entonces tenemos que 6 miliamperios nos genera un voltaje de 20,5 y multiplicando esto entre sí dice que la potencia que se está aplicando al paciente es de 123 milivatios y que la resistencia que ofrece el paciente es de 3.416 en ese instante, porque nos vamos a dar cuenta de que este parámetro va a estar modificándose, va a estar cambiando y veríamos, si nos ponemos atención, cuánto cambia, si cambia mucho, si se detiene, si se eleva, si baja, si se estabiliza. Esa información es muy importante para nosotros. Tenemos la superficie y aquí nos está diciendo cuál es la dosis en potencia en cada segundo. Le estamos aplicando al paciente, en este caso, 2,05 milivatios centímetro cuadrado. Y claro, después de 1 minuto y 30 segundos se han ido acumulando 11.070 milijulios en total. Pero por centímetro cuadrado se han acumulado 184,5 milijulios por cada centímetro cuadrado. Y esto es lo que importa, que claro, se va a ir aumentando, este valor va a ir aumentando porque depende del tiempo. Entonces, esto sería una forma correcta y avanzada donde la electroterapia pegaría un cambio importante, significaría un cambio importante para dosificar la electroterapia, sobre todo la de baja frecuencia y concretamente la galvánica, porque la galvánica nos gusta utilizarla mucho para iontoforesis, para muchas cosas, pero hay que tener cuidado. No podemos estar basándonos solamente en un parámetro. Lo ideal sería que tuviéramos gráficas de lo que ha ido ocurriendo y del comportamiento durante toda la sesión de todos esos parámetros. Y si el aparato guardara los datos para graficarlos durante toda la sesión, vamos, sería la bomba. Sería muy importante porque luego dices, voy a ver la evolución del voltaje, voy a ver la evolución de la resistencia, voy a ver en forma gráfica pues la evolución de la potencia. Todo esto, y si superponemos o no superponemos, nos daría una gran cantidad de información.
y se convertiría en una herramienta que ya podríamos presumir de que esto sí es ciencia, porque hasta ahora no es ciencia. Entonces, ¿cómo establecer una dosificación correcta? Que hasta ahora estamos diciendo, bueno, tantos miliamperios, no, la dosificación correcta la tendríamos que basar en expresar los milijulios centímetros cuadrados que recibe el paciente al final de la sesión, o los que queremos que reciba. Podemos establecer este valor o podemos establecer en lo que ocurre en un segundo. Por lo menos tendríamos que jugar con estos dos parámetros, teniendo en cuenta el tamaño del electrodo. ¿Cuáles son los valores correctos? Pues no lo sabemos, porque como habitualmente no se está midiendo y no lo sabemos, la sugerencia que yo hago es disponer de esta máquina, aplicarlo de forma habitual, como lo estamos haciendo, con un 0,1 miliamperio por centímetro cuadrado y seguir aplicando durante un tiempo ese sistema de trabajo, pero viendo lo que está ocurriendo y obteniendo valores concretos. Y llegaría un momento que tendríamos unas medias, unos valores medios aquí en estos parámetros, donde ya diríamos, bueno, pues lo estándar para un paciente normal o con cierta patología o para conseguir el efecto X, pues consideramos que los valores por experiencia son estos o estos. Nos deberíamos de basar en los dos, porque estos son los que ocurren teniendo en cuenta el tiempo de sesión y estos no tienen en cuenta el tiempo de sesión. Entonces, los lógicos serían, los más adecuados serían estos, que eso es lo que se hace, por ejemplo, en la fórmula del ultrasonido, en la fórmula del láser y otras aplicaciones, ¿no? Entonces, podríamos partir de lo que se está haciendo empíricamente, de lo que se está más o menos por experiencia encontrando que es lo mejor, pero luego dar el paso a establecer unos valores en milijulios centímetro cuadrado o en milivatios centímetro cuadrado. ¿Os imagináis todo lo que se aprende sobre el comportamiento tisular analizando lo que está ocurriendo a lo largo de la sesión, por ejemplo, con la resistencia? ¿Cómo evoluciona la resistencia? ¿Cómo evoluciona la potencia? ¿Cómo se van acumulando los julios? Aprenderíamos un montón del comportamiento de los tejidos. ¿Por qué unos tejidos tienen más resistencia, otros menos? ¿Qué tipos de electrodos son más adecuados? ¿Qué disoluciones son más adecuadas? Si hacemos una iontoforesis, ¿qué medicamento conduce mejor? ¿Cuál conduce peor? ¿Cuál ofrece más resistencia? Toda esa información, analizando, viéndolo ahí en esa pantalla, nos abriría un campo de trabajo impresionante. Aprenderíamos muchísimo en electroterapia. Las agresiones galvánicas se evitarían, aprenderíamos a evitarlas. Y si se producen, el por qué se producen, entenderíamos por qué se producen. ¿Y por qué unos pacientes lo toleran mejor y otros lo toleran peor? Analizando los parámetros llegaríamos seguramente a conclusiones de por qué hay pacientes que te dicen que no lo soportan. Claro, si vemos que hay un paciente que ofrece muy poca resistencia y que la potencia se dispara, pues claro, entendemos, lógico, no lo soporta porque es que la potencia se ha disparado. Porque tal vez la intensidad la vemos la misma. Pero ¿qué ha ocurrido con la potencia? Eso es lo importante realmente. Y así aprenderíamos a entender el por qué unos pacientes la toleran mejor y otros la toleran peor. Hemos hablado de la galvánica, pero claro, decimos, bueno, y a veces la corriente no es galvánica, es una corriente pulsada derivada de la galvánica, monofásica, con pulsos galvánicos y demás. Bueno, pues habría que agregar a esa maquinita la opción de decir la corriente no es galvánica pura, la corriente es pulsada y se trabaja con un componente galvánico de X. Claro, tenemos también la cuestión de que las máquinas normalmente miden la intensidad de los pulsos en los valores de pico, es decir, el máximo de cada pulso, no la eficaz, no un valor de intensidad eficaz o RMS. Entonces, en la galvánica es fundamental trabajar con el valor eficaz. Sin embargo, en los pulsos se lee la intensidad de pico. Y esto tendríamos que retocarlo también, modificar el aparato. Pero bueno, yo me he centrado en un galvanizador. El componente galvánico, pues sabemos que si los pulsos son cuadrangulares, vamos a suponer que son iguales los pulsos que los reposos.
pues el efecto galvánico de esa corriente va a ser del 50% de la que indica la máquina, porque la máquina nos va a indicar la de pico, la más alta, pero efecto galvánico va a ser al 50%. En este ejemplo, los pulsos son muy cortos con relación a los reposos. Luego el efecto galvánico va a ser menor. Esto hay formas de calcularlo y ya lo he explicado muchas veces cómo se calcula. Pero el componente galvánico habría que introducirlo y tener en cuenta el tema. Bueno, espero que esto haya servido y muchas gracias por haber visto el vídeo.